El día de hoy, amigos, me encuentro en un lugar muy bonito para venir a hacer fotografía macro y tengo ya por acá mi equipo para hacer este tipo de fotografías listo. Tengo el lente Oshiro 60mm ultra macro y el difusor de la marca AK Diffuser. Primero que nada, amigos, quiero mostrarles en este video un nuevo accesorio para hacer este tipo de fotografías, para tener todavía mayor aumento en lentes para fotografía macro o también en lentes que no son específicos para fotografía macro. Este es el Raynox DSR 250, un lente adaptador, amigos, que nos va a dar todavía mayor aumento a la hora de nosotros hacer fotografía macro. Por ejemplo, con este lente Oshiro voy a tener todavía mayor aumento y la calidad no se va a perder absolutamente nada. También les voy a explicar unos puntos interesantes a tener en cuenta a la hora de utilizar este tipo de adaptadores. Así que, amigos, espero que me acompañen durante todo este video. Comencemos. Y ya por acá, para que lo vean más a detalle, este es el lente Raynox DSR 250. Se adapta muy fácil a nuestros lentes, como pueden ver por acá. Yo lo voy a estar utilizando en mi Oshiro 60mm ultra macro. Con este sistema, vean, simplemente presionamos y por ahí ya queda listo en nuestro lente para hacer fotografía macro. Y vean, amigos, la razón por la cual yo compré este lente Raynox es la siguiente. Vean, este es mi lente Oshiro 60mm ultra macro, que ya ustedes han visto en la mayoría de videos de fotografía macro. Este lente llega hasta los 2x de aumento, pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo utilizo los 2x de aumento, el campo de enfoque es muy reducido. ¿Yo qué es lo que hago? Entonces, vean, hago fotografías a un X por acá y coloco este lente Raynox y de esa manera voy a obtener ya 1.5x aproximadamente de aumento. Entonces, ¿qué es lo que logro ahora con esto? Que el campo de enfoque no se vea prácticamente afectado. A 1.5x, si yo no utilizo este lente Raynox, por ejemplo, si tiro ya el aumento a 1.5x sin el lente Raynox, ¿qué es lo que pasa? Que ya el campo de enfoque se va a ver más reducido. Y si yo me voy a un X y coloco el lente Raynox, ya el campo de enfoque va a ser el mismo de un X, pero vamos a estar haciendo fotografías ya a 1.5x. No sé si ustedes me entendieron, esto es algo que yo hace mucho tiempo quería averiguar. Eso es algo excelente para los que hacemos fotografía macro, ya que, por ejemplo, para nosotros obtener mayor campo de enfoque en una fotografía a 1.5x o a 2x, lo que hacemos es cerrar más el diafragma, por ejemplo a un f8, pero ya ese f8 no es lo mismo a 2x que a un x. A un x el campo de enfoque a f8 es mayor al que vamos a obtener a 2x. Entonces esa sería, amigos, la razón por la cual yo compré este lente Raynox. Ya si hago fotografías a 2x con este Raynox, lo que voy a obtener son 2.5x aproximadamente de aumento. Para los que se preguntan si este adaptador funciona para lentes, por ejemplo un 50mm, puede funcionar muy bien, nos va a ayudar a tener todavía mayor aumento. Hay lentes macro, por ejemplo los 90mm de la marca, creo, Tamron. Esos con un adaptador de estos, un 90mm o 100mm, por ejemplo, que creo que hay, vamos a obtener una magnificación ya aproximadamente también de 1.5x o 2x. Y eso es muy bueno, amigos, ya que ya vamos a tener un muy buen acercamiento a objetos pequeños con un adaptador que cuesta aproximadamente $70. Eso es lo que vale aproximadamente por ahí en Amazon. Entonces creo que en eBay está más barato. Entonces ya ahí es cuestión de ustedes en donde lo quieran comprar. Me traje por acá, amigos, este otro lente que se adapta muy similar al Raynox, pero este es de menor calidad. Este es un filtro close-up, vean por acá, es macro, por ahí dice. Pero ¿qué es lo malo de este tipo de filtros? Que vean,
cuando nosotros nos acercamos a algún sujeto, ya la imagen se ve bien enfocada en el centro, pero los bordes se ven como deformes, se ve como la imagen estirada. Entonces es como cuando nosotros vemos por una lupa, que siempre se ve bien enfocado el centro, pero lo demás se ve como jalado, por decirlo así. ¿Y cuál es la diferencia entonces del Raynox? Que vean todo el enfoque, vamos a ver si lo logro, vean ahí, todo el enfoque, toda la circunferencia se ve bien enfocada. Vean ustedes que acá en los bordes se ve todo enfocado por igual. Entonces eso es algo muy bueno que tiene este Raynox, que no vamos a tener esa imagen como desenfocada en los bordes a la hora de hacer fotografía macro. Vamos a ver, amigos, quién será el primer modelo del día de hoy. Así que vamos a recorrer este sendero. También vamos a andar por acá caminando durante la noche. Voy a hacer fotografías durante el día, ahorita antes de que caiga la noche, y también ya en parte de la noche. Vamos a ir por acá tranquilamente viendo a ver con qué nos encontramos. Y vean, amigos, por acá está el primer modelo del día, un pequeño membrácido. No lo van a lograr apreciar muy bien por ahí, ya que es de color negro, y hay otro acá detrás de él. Y vamos a ver qué tal nos quedan estas fotografías utilizando el lente Raynox DSR 250 con el lente Oshiro 60 mm ultra macro. Vean qué bonita, amigos, que quedó esta fotografía. Y vean por acá, el enfoque quedó muy bien. Vean ustedes que la nitidez utilizando este Raynox es muy buena, prácticamente no se pierde, y el campo de enfoque también es excelente. Acá esta foto la hice con el lente Oshiro 60 mm a 1x, pero con el lente Raynox serían 1.5x aproximadamente de magnificación. Entonces vean ustedes por acá la calidad de imagen que logramos. Y vean, amigos, como siempre digo, hay que buscar muy bien en el embés de las hojas, en la parte baja. Aquí hay un pequeño animalito. Vamos a ver si me acerco con cuidado y le puedo hacer alguna buena fotografía. Véanlo ahí, no sé si ustedes van a ver ese puntito negro que se ve en la imagen. Vamos a sujetar la hoja y nos vamos a ir acercando con cuidado. Mucha gente me pregunta cómo hago yo para enfocar. Y este tipo de lentes, amigos, no tienen enfoque automático, son 100% manuales. Entonces la manera en la cual yo enfoco es acercándome o alejándome del sujeto. Vean esa fotografía, amigos, que logré por ahí. Vean ustedes que los ojos quedaron muy bien enfocados. Eso es algo muy importante siempre a la hora de hacer fotografía macro. En cualquier tipo de animalito que estemos fotografiando, es importante que los ojos se vean bien enfocados, como en este caso. Vean, amigos, siempre también es bueno andar observando los troncos. En este caso, vean acá en este me encontré un pequeño escarabajo, y ahora ya no voy a necesitar el lente Raynox porque voy a tener mucho aumento. Como este escarabajo es algo grande, entonces lo que voy a hacer es colocar el lente Raynox por acá. Vean qué bueno, este difusor de la marca AK Diffuser trae esta tapita para colocar específicamente este lente. Y ahora sí, una vez que tenemos el lente Raynox por ahí, vamos a hacer estas fotografías. Voy a utilizar aproximadamente un X de aumento. Vamos a ver qué tal quedan. Quiero que se vea todo el cuerpo de este escarabajo. Y vean por acá, amigos, qué bonita que me quedó esta fotografía. Aquí se ve muy bien enfocado todo el cuerpo de este escarabajo. Vean ahí, la luz se ve bien difuminada. Este tipo de animalitos a veces es algo complicado fotografiarlos, ya que son muy brillosos, pero con este difusor, como pueden ver ustedes por ahí, se logra una luz bien suave sobre todo el cuerpo. Y vean acá el rostro también. Por acá nuevamente, con ayuda del Raynox, vamos a hacerle fotos a una tijereta que está por acá en esta hoja. Vean, vamos a ver si la pueden ver por ahí. Vamos a darle luz por aquí para ver si ustedes la ven. Vean ahí, por ahí está muy bien camuflada. Vamos a hacerle unas cuantas fotos. Vean qué bonita que me quedó esta, amigos. Se ve acá el rostro muy bien enfocado. Estaba bien tranquila y pude lograr bastantes fotografías. Vamos a ver qué otras logré por acá. Estas también
me gustaron mucho. Vean ahí, desde un ángulo ya diferente, desde arriba. Esta se ve muy bonita también. Y vean amigos, para cerrar el día, vean esta belleza de rana de ojos rojos por ahí, muy bien camuflada. No sé si ustedes la logran ver, está justo acá, véanla ahí. Vamos a hacer unas cuantas fotos y vamos a ver qué tal se ven esos ojos rojos, que de momento los tiene ahí cerrados, pero se ve la membrana que los cubre, que también es muy interesante de retratar. Vamos a ver cómo nos quedan las fotografías. Lo que voy a hacer amigos es, con mucho cuidado, sujetar la hoja en donde se encuentra esta rana de ojos rojos, y por ahí ya la tengo más a la vista. Vamos a hacer unas cuantas fotos acá a uno de los ojos para que ustedes vean cómo se ve la membrana. Igualmente aquí estoy utilizando el lente Raynox y vamos a ver qué tal queda. Voy a buscar otro ángulo. Vean qué belleza amigos como quedó esta fotografía. Vean ahí lo que les decía, la membrana del ojo que cubre ese lindo ojo rojo que tienen estas ranitas. Vean ahí donde se aprecia muy bien. Quedó espectacular esta fotografía. Y de esta forma amigos concluye este video. Espero que les haya gustado y les haya servido de ayuda este lente Raynox que les mostré, que ustedes como pueden ver para iniciar en fotografía macro es excelente, es a un muy buen precio y también da una muy buena calidad de imagen. Así que bueno amigos, espero como les digo que les haya gustado el video. No olviden darle me gusta, suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima aventura. Pura vida.